Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Dios. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, ver tu mano en nuestras vidas. Podemos ver, Señor, tu cuidado y tu protección, Padre. Y podemos ver, Señor, que en ti, Señor, en ti estamos seguros. Padre, en esta mañana, Dios, pedimos, nos guíes a través de tu palabra, Señor. Señor, que nos reveles más a Jesús a través de la palabra. Que nos enseñes más, Padre Santo, Señor, de cómo vivir para que el Espíritu Santo, Señor, acabe la obra de la santificación en nuestra vida, Señor, y cada día seamos más como Jesús. Padre, te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Los que estuvieron la semana pasada aquí, ¿se acuerdan de qué dijimos que íbamos a hablar? ¿Alguien de los que ha estado la semana pasada, no? Nadie vino la semana pasada. Me quedé solito. Les dije que íbamos a hablar un poco acerca del pecado. ¿Por qué vamos a hablar hoy acerca del pecado? A veces hay ocasiones que nos cuesta trabajo hablar de las cosas difíciles. O no queremos hablar de las cosas difíciles como el pecado. Nos gusta ir a la iglesia que nos den un mensaje de ánimo, de aliento, pero la escritura, Juan 20:31, la escritura fue escrita para que nosotros conozcamos que Jesús es el Cristo. Y eso tuvo que suceder, que Jesús tomara el papel del Mesías por el pecado. Si no hubiera habido pecado, Jesús no hubiera necesitado hacerse hombre. Jesús no hubiera tenido que padecer, sufrir en la cruz, morir, resucitar y pasar todo lo que pasó. Todo eso tuvo que ser por el pecado. ¿Qué es lo grave del pecado? La semana pasada hablamos un poquito acerca de Génesis y hablamos de que por la desobediencia de Adán y de Eva, y fíjese que los menciono a los dos porque finalmente los dos desobedecieron, como vimos la semana pasada. A lo mejor Eva fue la que fue engañada, pero Adán atrás de ella pecó, desobedeció. ¿Y eso qué relevancia tiene? ¿Hacernos enojar con Adán? Decir, ese Adán, todo es por su culpa. Pues no precisamente. El problema es que habiendo ellos pecado dentro del huerto, tuvieron que ser puestos fuera del huerto. Si lo decimos tal como sucedió, tuvieron que ser expulsados del huerto. ¿Nunca lo expulsaron de la escuela? Vamos a ver cuántos vagos tenemos aquí. No levanten la mano. Pero cuando estábamos si todavía nos acordamos, cuando estábamos en la escuela, cuando expulsaban a uno, lo expulsaban a veces, la primera vez era una llamada de atención, luego lo expulsaban 2 o 3 días y si no había compostura, pues era para afuera de la escuela. Eran tiempos muy remotos, porque ahorita pues yo creo que expulsan al maestro o a los papás. Es en serio, ahorita en la mayoría de los países las legislaciones están haciendo que los papás no tengan potestad sobre sus hijos, no los puedan educar. Si al hijo no le parece lo que los papás los están educando, puede pedir que obren en contra de ellos porque están mal los papás. Adán y Eva fueron expulsados literalmente por lo que hicieron. Y fueron expulsados por el pecado y también por protección para ellos. Porque dentro del huerto estaba el árbol de la vida. Y si Adán y Eva iban y comían del árbol de la vida, entonces no nada más tendrían el conocimiento del bien y del mal, sino que también tendrían vida eterna, pero la tendrían en pecado. Habrían muerto eternamente. ¿Piensa usted en su cabeza en la muerte eterna? ¿Alguna vez le pasa por? No quiero que piense que me estoy contradiciendo. Y hace unos minutos les dije, vivan en gozo. Y luego que les digo, no han pensado en la muerte eterna. La muerte eterna tiene que ser algo que nosotros sepamos que está ahí.
No, todos sabemos que vamos a morir en una muerte física, pero la muerte física precede a la vida o a la muerte eterna. Todos pensamos que vamos a vivir eternamente, pero algunos van a vivir para muerte y otros van a vivir para vida delante de Dios. Eso es el problema, eso es lo que enfrentamos con el pecado. El hombre fue creado para vivir libre, pero en la presencia de Dios. Y por medio del pecado el hombre se sometió a la autoridad de Satanás y ahora vive esclavizado a Satanás y vive esclavizado al pecado. Y no vamos a hablar mucho de Satanás hoy. A lo mejor la semana que entra hablamos un poco acerca de quién es nuestro enemigo. Pero tiene que ver también, o sea, son las dos cosas que provocaron que el hombre esté separado de Dios. La influencia de Satanás y el pecado de Adán y Eva. Y fíjese cómo es lo que sucedió y hablamos la semana pasada. Es la influencia de Satanás, pero el pecado. El pecado vino por la desobediencia del hombre que está ahí en medio. Satanás influyó, el hombre decidió pecar y entonces el pecado nos separó de Dios. Cuando el hombre fue creado, somos seres espirituales. Hablamos la semana pasada acerca de cómo Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. Y tristemente en esta semana falleció el hijo de unos conocidos. A lo mejor ustedes los conocen, a Oscar y Lucky Rueda. Falleció su hijo mayor. 43 años tenía el joven, realmente una persona muy joven. Le dio un infarto, sin esperarlo, sin saberlo. Se fue a la cama y al día siguiente ya no regresó. Le dio un infarto y fuimos un tiempo ahí a la funeraria y me trajo a memoria lo que estábamos hablando el domingo. Cómo cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo deja de ser animado. El cuerpo se convierte en una figura ahí que se va a destrozar, que se va a volver polvo porque del polvo fue tomado. Porque el espíritu salió. Somos seres espirituales. Usted y yo ahorita que estamos aquí, no estamos viviendo porque nuestro corazón late, estamos viviendo porque el espíritu está ahí todavía. Cuando el corazón deja de latir, el espíritu se va del cuerpo. Somos seres espirituales que vivimos o que vivieron Adán y Eva en la presencia de Dios delante del huerto, pero después de que fueron expulsados, ahora vivimos en la carne. Yo creo que para todos nosotros y para mucha gente más es muy difícil pensar que vamos a poder llevar una vida espiritual cuando vemos que todo en la vida está dedicado a la vida en la carne. Todos los días, piense en su día a día. Todos tenemos que salir a traer el sustento para nuestra casa. Algunas esposas pueden quedarse en casa, otras no. Otras, Dios les dio la comisión también de laborar. Algunas trabajan desde casa, otras trabajan fuera. Pero salimos buscando el sustento, salimos buscando con qué proveer para nuestra familia, salimos buscando el vestido, salimos buscando la protección, salimos buscando el ingreso para pagar el techo donde estamos, para pagar todos los recibos. Otra vez les digo, viva en gozo. Ahí viene ya el recibo de la luz, pero usted siga viviendo en gozo. Hay que pagar el recibo, hay que pagarlo, está haciendo calor, le tienes prendido al aire. Hay que pagar esas cosas. Hay que vivir. Y parece que nada más estamos metidos en eso. Es que salimos del huerto para buscar lo que perdimos en el huerto. ¿Qué estamos haciendo todos los días? Buscando el sustento. ¿De dónde tomaban Adán y Eva su sustento? En el huerto estaba por todos lados el sustento. Dios les dijo, de todos los árboles pueden comer y toda hierba y toda planta sea para alimento para ustedes, para las bestias del campo y para todos los animales. Ahí está el alimento, tómenlo. Ni siquiera tenían que hacer más que cuidar el huerto. Ellos nada más tenían que ver cómo funcionaba el huerto y estar cuidando que todo estuviera bien. Eso es difícil ahorita. Ahorita nos la pasamos tratando de hacer que todo esté bien, que haya provisión en la casa, que nuestros hijos reciban buena enseñanza, que nuestros hijos sean buenas personas, que los estemos impulsando al futuro llenos de fortaleza para lo que va a venir.
Pero todo eso es bien complicado. En cada familia hay pleitos, hay problemas. Los hermanos no se pelean. Claro que se pelean uno contra otro desde niños hasta cuando ya nos andamos yendo. Y nos la pasamos tratando de arreglar todas esas cosas que en el huerto estaban dadas por hecho. Imagínense de qué iban a pelear Adán y Eva en el huerto. ¿Dónde andabas, Adán? ¿A dónde te fuiste? Seguro estabas en casa de tu mamá. No tenía mamá, Adán. De seguro andas con los amigotes. Pues a lo mejor andaba con el toro y con el burro y con el tigre porque no había más. ¿En qué se iban a pelear? ¿A poco Adán iba a estar? Ya otra vez. Otra vez quieres vestido. No tienes suficiente con las hojas de higuera. Las hojas de higuera vinieron después. ¿Qué problemas podían tener? ¿Qué conflictos podían tener? El león podía caminar junto a la paloma y nada pasaba. No estaban peleados tampoco entre los animales. Hoy en día nosotros andamos tratando de recuperar los principios de la creación que perdimos cuando salimos del huerto. Nosotros fuimos creados para estar ahí en el huerto y ya no estamos. Dios que hizo la creación con ciertos principios para que todo funcionara perfectamente. Puso los animales donde debería de ir cada uno. Dios no puso las aves en el mar, ni puso los peces en el cielo. ¿Ha visto un pez fuera del agua? Anda un video ahí bien simpático que a mí me pareció bien simpático ahí en las redes sociales. Y es una persona, parece un joven, porque no se le ve la cara, pero está así como un canalito en algún lugar público. Me imagino que es en Oriente, que es muy, muy acostumbrado, que tienen canales así de agua con peces. Y uno de los peces se topa así y cae afuera. Y entonces el pescado se encorva todo así para brincar y chicotea contra pero no puede volver a caer al agua. Y cuando viene la persona viene pero lo quiere agarrar así como de la cola, como que le tiene miedo, y cuando lo va a agarrar se mueve el pez y se hace para atrás y como si fuera un tiburón, era un pececillo así chiquito. Cuando el pez sale del agua se está ahogando, el pez está muriendo, el pez está hecho para estar en el agua. Si usted mete un león al agua y no lo deja que salga, bueno, vamos a poner ni un gato podemos meter al agua, ¿verdad? Vamos a cambiar de animal. Mete un perrito, que es más fácil. Lo mete al agua y lo deja abajo, se va a ahogar. El perro no está hecho para estar en el agua. Y el pescado no está hecho para estar afuera. El problema que tenemos ahora es que los pescados ya no pueden vivir ni en el agua porque hemos contaminado tanto las cosas. ¿No ha pensado por qué purificamos el agua? ¿Qué estaba sucia en la tierra? O sea, sale con... No, lo que pasa es que contaminamos el campo, contaminamos todas las cosas, echamos fertilizantes y todo eso se fue a los mantos acuíferos y ahora hay miedo de que todo lo que sacamos de la tierra pues no venga bien. Entonces hay que purificar el agua para poderla tomar. Aparte estamos en la ciudad y el agua viaja por una red por toda la ciudad donde también colecta muchas cosas y es mejor tomar no de la llave sino de la... Es que Dios diseñó las cosas todo dentro de un plan para que funcionara perfectamente y el hombre fue creado para estar con Dios. No, cuando tenemos tiempos a solas con Dios, si usted no los tiene constantemente, usted se está perdiendo de algo muy bueno. Usted tenga su tiempo devocional con Dios ahí solito. No le digo la cantidad de tiempo. Usted ponga ahí delante de Dios su tiempo. Pero cuando está uno ahí y aprende a estar con Dios, se da uno cuenta de que estamos diseñados para estar con Dios. Salimos de ese lugar y volvemos a los problemas, volvemos a la vida, volvemos a los afanes, volvemos a todo lo que nos presiona. En realidad fuimos hechos directamente y desde el inicio, desde Génesis, el hombre se dio cuenta lo diferente que era estar fuera del huerto a estar dentro del huerto.
Vamos a ver Génesis 4, 1 y 2. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos relatan la creación, nos relatan todo lo que Dios hizo en la creación, el hombre puesto en el huerto, cómo fue creada la mujer y cómo iniciaron ellos su vida hasta la caída. A partir del capítulo 4 empieza la vida del hombre fuera del huerto. Y son estos versículos, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Este es el inicio de toda la humanidad. Este es el inicio donde Adán y Eva empiezan a llenar la tierra, pero la empiezan a llenar fuera del huerto del Edén. El llamado había sido desde que estaban en el huerto, pero ahora que están expulsados empiezan a cumplir parte de la labor que Dios les dio. Y dice que uno fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra. Desde el inicio estamos viendo que tuvieron que cumplir lo que Dios les puso al salir del huerto. El Señor les dijo que la tierra no les iba a dar sus frutos, que se las tenían que arrancar, tenían que trabajar, tenían que sudar. Y desde el principio Abel y Caín tuvieron que trabajar por el sustento, uno como labrador de la tierra y el otro como pastor de ovejas. Empezaron a llenar la tierra y vemos que la pérdida, como les dije la semana pasada, el momento más fatal en la historia de toda la humanidad es cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto. No fue cuando se cayeron las Torres Gemelas, no fue cuando la Gran Depresión, no fue el COVID, fue cuando fuimos echados del huerto en Adán y Eva. Y fue una pérdida total. ¿Qué fue lo principal? Que el hombre que estaba hecho para estar en el huerto ahora es echado fuera. Y ahora somos peces buscando el agua. Somos como el pececito ese revolcándose para volver al agua. Y todo lo que hacemos, quisiéramos que nos pudiera llevar de regreso a Dios. Pero no podemos. Brínquense ahora ahí a Génesis 5. Al siguiente capítulo, los versículos 1 al 3. Y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los primeros 2 versículos hablan de las generaciones de Adán. Y a muchos no les gusta cuando están leyendo la escritura y llegan a la parte donde vienen las genealogías y tal engendró a tal y engendró tal y luego engendró a tal que engendró y dice uno, ninguno de esos está allá, ¿para qué quiero saber toda la genealogía? Es importante conocer que desde Adán, usted vaya a los evangelios y vea la genealogía de Jesús y la traza desde Adán completito hasta Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el postrer Adán. Adán es el que trajo el pecado, Jesús es el que trae la justificación. Aquí empiezan las genealogías para decir, así fue creada la humanidad. Los 2 primeros versículos está recordándonos lo que Dios hizo en el huerto del Edén. Que los creó a semejanza de Él, que los bendijo, le llamó Adán, y que ese día que fueron creados, los había creado imagen y semejanza de Dios. Y el versículo 3 es lo que empieza a suceder con la descendencia de Adán. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza, a su imagen, y llamó a su nombre Set. Set fue el sucesor, fue el que nació después del asesinato. Ahí cuando nace Set, nos dice que ya, al igual que Caín y Abel, venían marcados con la naturaleza humana. Venían marcados porque estaban separados de Dios. Venían ya
con la naturaleza de pecar. Y ahí, si ustedes ven tranquilamente en su casa todo el capítulo 5, van a ver que toda la genealogía de Adán hasta llegar a Noé, ahí también nos está confirmando que así como Adán, así llegó todo hasta Noé. El diluvio acabó con toda la humanidad, excepto con Noé y su familia. Allí en Noé se quedó la semejanza de Adán. Noé tenía la semejanza de Adán, tenía el pecado en su vida, tenía la imagen del pecado en él. Desde allá hasta el día de hoy, en todos nosotros, todos tenemos la imagen de Adán. Todos tenemos el pecado en nuestra vida. Y a lo mejor pensamos que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me quito el pecado? Bueno, no se adelante, todavía no llegamos ahí. En realidad el pecado inició con la desobediencia, con faltarle a Dios. Lo principal, el principal significado del pecado es que le faltamos a Dios. No creemos su palabra, le deshonramos, así como Eva, por el engaño de la serpiente, dudó y escuchó más lo que dijo la serpiente que lo que había dicho Dios. Y entonces dijo, me parece que la serpiente tiene razón. Y sí es cierto, el árbol se ve codiciable, el fruto se ve rico. Yo no les había dicho que no vieran el árbol. Dios no les había dicho que el fruto era aborrecible. Nomás le dijo que no comiera. Así que Eva decide comer. Eso es lo que es el pecado. A nosotros nos separa el pecado de Dios, porque el pecado representa algo terrible para Dios. Dios nos creó a nosotros para estar con Él, y el pecado nos separó de Él. ¿Dios tenía conocimiento de que podía pasar? Sí tenía conocimiento. Pero nos creó para que nosotros, lo único que le puso Dios a Adán y Eva, era esa restricción que no comerían de ese árbol. Era una sola cosa de prueba y no pasaron la prueba. Así que pecaron, y ese pecado es el que nos aleja de Dios, es el que nos tiene separados de Dios, y separado de Dios, todos nuestros problemas vienen de ahí. Todos. Usted a lo mejor dice, no, es que ahorita mi problema es económico. Bueno, está bien. Resuelve el problema económico, a ver si se resuelve su situación con Dios. A lo mejor está pensando, no, es que ahorita mi problema es que, pues traigo problemas con mi familia. O con mis papás, que, ay Dios, cómo me dicen cosas. O con mi esposo, que, ay, o con mi esposa, que... Resuelve esos problemas. Esos son problemas de este mundo que vamos a vivir porque fuimos expulsados del huerto y tenemos que resolverlos, pero lo principal es que entendamos el daño que el pecado provoca en nuestra vida, que nos mantiene separados de Dios. Vamos a ver Isaías 59, versículos 1 y 2. En esta parte le está hablando el profeta al pueblo de Judá. Y le está hablando porque el pueblo clama y como que no oye a Dios, o como que Dios no responde, y sienten así como que, pues, ¿qué pasa? No conoce a alguien así. Hacemos todo lo que nos da la gana toda nuestra vida y de repente queremos venir y decirle a Dios, Dios, hoy resuélveme. Hoy yo traigo necesidad, hoy resuélveme. Eso es lo que está pasando aquí en Isaías. Y dice el versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no era que Dios hubiera cambiado. Y qué bueno que ahorita lo mencionamos antes de empezar. Dios es el mismo. Sigue siendo el mismo, y Él no fue, Él es. Y lo mismo que fue para Elías es para nosotros el día de hoy. Lo mismo que fue para Isaías es para nosotros el día de hoy. Lo mismo que fue para los apóstoles en Jerusalén.
Lo mismo es para nosotros el día de hoy. Y dice aquí, su mano no se ha cortado para salvar. Él sigue salvándonos, ni su oído se ha agravado para oír. Su oído no está enojado para no oírnos. No nos alcanza a oír por el pecado que está en nuestra vida. No puede salvarnos porque no dejamos el pecado. Porque nosotros queremos seguir y seguir y seguir, y el pecado nos separa de Dios. El pecado hace que cada día nosotros estemos más separados de Dios. Romanos 5:12, ahora los voy a llevar hasta el Nuevo Testamento, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y mire, qué descripción tan lógica hace Pablo. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Cuando Eva desobedeció a Dios, consideró que no iba a morir. Consideró que lo que había dicho Dios no era cierto y que no iban a morir, que no iba a pasar nada. Así funciona el pecado. El pecado es atractivo, el pecado es llamativo, pero atrás de él viene la muerte. Siempre el pecado trae consecuencias desastrosas a nuestra vida, trae muerte y destrucción. Vea el pecado de adulterio. Familias completas, hijos, esposa, y el mismo hombre o la misma mujer que adulteró. Porque el hombre, estamos acostumbrados a que el hombre era el que engañaba. El día de hoy se reparten igual las cosas y las mujeres engañan a sus esposos. Y trae el mismo daño, la separación, el dolor, la destrucción. Así es el pecado. El pecado se te presenta así como algo bien agradable. Cuando ya caíste en él, te enseña la otra cara. Así como dice Pablo, entró el pecado por el hombre. Sí, Eva pudo satisfacer su idea de comer del fruto, y atrás de eso que vino el dolor, la separación de Dios y el enfrentarse a este mundo. Y entonces entendemos bien lo que nos dice Pablo en Romanos 3:23. Está cortito, si quieren yo se los leo. Nomás apúntelo ahí para que lo busque en su casa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por uno solo entró el pecado al mundo, y por él el pecado, por él la muerte. Y todos pecamos. Así es que cuando se sienta muy mal de que este Adán, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Pues no peque para que no haga lo que Adán hizo. Créale a Dios que por medio de él usted puede contenerse al pecado, que usted es fuerte por medio del Cristo para no pecar. Y no peque, y entonces sí le echamos toda la culpa a Adán, y decimos, este Adán malandro que nos trajo la muerte, ¿dónde andaba? Que fue y trajo algo que... Simplemente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo estamos destituidos de la gloria de Dios? Dios hizo al hombre para estar con él, para que reflejara su gloria. Cuando Moisés subió al monte y regresaba Moisés del monte, ¿cómo regresaba? Regresaba resplandeciendo. La gente no lo podía ver a la cara. Le decían, Moisés, cúbrete. Y Moisés se tenía que poner un velo para poder estar con el pueblo, porque venía reflejando la gloria de Dios. Eso ya no puede suceder por el pecado. Estamos destituidos. Y acuérdese cuando Moisés, el Señor le hablaba, que iba a subir al monte, el Señor le decía, pero nada más tú. El pueblo que suba hasta tal parte, y luego los ancianos hasta la mitad, pero delante de mí nada más tú. ¿Por qué le decía esto el Señor a Moisés? Porque lo quería mucho, porque era el único al Señor que le iba a permitir estar ahí sin que muriera. Si hubieran subido todos los demás, todos muertos por la gloria de Dios. Así es como ahora no podemos tener la gloria de Dios por el pecado, porque nacimos después de la caída. Y a veces la caída no
La nombramos así, la caída de Adán y Eva. Y a veces no nos da toda la idea de lo que significa la caída. Imagínense todo lo que le estoy explicando acerca de que estamos separados de Dios. Y pensamos, ay, fue un tropezón. No fue un tropezón, fue perder la vida. Literalmente, el pecado significa perder la vida. La vida en el pecado no es vida, el pecado trajo muerte para nosotros. En realidad lo que vivimos en el pecado no es vida. Mire, vea todo donde usted escoja en el relato en la Biblia, donde usted escoja, vea la influencia del pecado, vea los resultados del pecado y va a ver que el pecado trae destrucción y muerte. Desde el inicio de los tiempos, cuando empezó la humanidad, el hombre se volvió malo. Todavía no habían nacido más que 2 seres humanos fuera del huerto. Abín y Caín, no, Caín y Abel. Caín y Abel. Nada más estaban ellos 2 de hijos. Y uno mató al otro. Le entraron los celos, le entró la envidia, le entró el enojo porque Dios no recibió mi ofrenda. Y fue y lo mató. Y eran los primeros. ¿Cómo se manifestó la maldad en el hombre? Por el pecado. En cuanto entró el pecado en el hombre por medio de Adán, pasó a sus hijos. Y mire, hay que entender bien esto. No quiere decir que Adán enseñó a pecar a sus hijos, pero Adán ya no estaba en la presencia de Dios. Adán ya era imperfecto, ya vivía nada más en la carne, y entonces tenía la tendencia a pecar por el recuerdo de aquello que había hecho. No quiere decir que usted anda cargando los pecados de hace 3 generaciones. La palabra no dice eso, la palabra dice que a cada uno su pecado, pero yo, como padre, mi esposa, como la mamá de mis hijos, lo influimos por lo que nosotros vivimos. ¿Y qué vivimos? Pecado. No me vean así, todo el mundo peca. Sí, véanme así porque no debemos de pecar. Pero todos pecamos y eso es la maldad que ha venido para el hombre y eso es lo que hace que la vida en el pecado sea terrible. La maldad se manifestó en el corazón del hombre y una y otra vez, vea a los hijos de Caín. Los hijos de Caín son parte de los que poblaron esta tierra y eran unos desalmados. Ellos son los que trajeron las armas, son los que empezaron a forjar hierro. Sí, también empezaron con los instrumentos. Pero ahí está Lamec, uno de los descendientes de Caín. Fue el primero en tomar más de una mujer. ¿Por qué? Pues porque había más de una mujer bonita. Pues yo escojo y agarro de a 2. Y todavía desafió a todos y dijo, ¿qué me va a hacer Dios? Si algo hiciere contra mí, 70 veces yo lo desafío. Wow, 70 veces 7, de ahí viene el 70 veces 7. David, que conoció lo que era vivir una vida en pecado y en pecado oculto, dice en el Salmo 38, versículo 4. Dice David en este salmo, en el 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Si ve usted todo el salmo en la casa, es un salmo de dolor puro. David está hablando del peso del pecado en su vida y dice que sus heridas sus llagas, dice, hieden y supuran mis llagas. Estoy encorvado, molido en gran manera, mis lomos están llenos de ardor. Imagínense la condición. David está diciendo, todo el pecado ha caído sobre mí. Y soy peor que alguien tirado en la calle, maloliente y lleno de llagas. Ahora brínquese al Salmo 42, 2 salmos más adelante.
que es otro salmo en el que David expresa lo que siente con el pecado. Salmo 40:12. Dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Fíjate nada más, como que no parece una invitación a una fiesta, ¿verdad? No parece que David esté diciendo: sígueme, yo sé cómo vivir. Ven, mira, yo te enseño, o sea, peca. Dice: hay dolor, hay cansancio, hay problemas, preocupaciones, maldad, falta de salud. Ven. Y sin embargo, eso es lo que nos dice este mundo. Este mundo, la invitación para todo es: ven y peca. Tú tienes libertad, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ir donde te dé la gana, que nadie te lo prohíba. ¡Wow! Así le dijo la serpiente a Satanás, a Eva. Ay, perdón, a Eva, ¿no? La serpiente era Satanás y le habló a Eva. Y le dijo: con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto, le empieza a reborujar la historia, le empieza a reborujar. Eso es lo que el mundo te dice. Te invita a una fiesta terrible, que si ves también ahí en tu casa, ves el Salmo 40 en el inicio, David dice que ha sido sacado de la cueva, del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Imagínate nada más cómo se sentía David, que dice que su vida en el pecado era un pozo de la desesperación, era un lago cenagoso. ¿Has visto en alguna película cuando alguien cae en un pantano? ¿No vieron alguna película? Cuando alguien cae en el pantano, su propio peso lo va hundiendo. Y entonces se desespera y quiere salir, y mientras más se mueve, más baja, porque está removiendo la sustancia aquella que conforma el pantano y hace que lo jale más hacia abajo. Cuando caían en el pantano se quedaban así quietos para que no se hundieran tan rápido y alguien los pudiera ayudar con una vara o con una cuerda y tratar de sacarlos. Ese es el pecado. Cuando caes en el pecado, estás allá adentro y mientras más manoteas, más te vas a hundir. Mientras más le das oportunidad al pecado, todo el fango te va llegando hasta la cara. Y el pecado es tan perverso que te va a dejar ahí en el pantano, nada más que saques la nariz, para que respires y sigas viviendo y sigas sufriendo en el pecado. La mayoría de la gente que se metió en problemas graves, como David, lo ve como una desesperación, lo ve como algo terrible, que se ha robado su vida, se ha robado sus fuerzas. Como que esto no concuerda con el mundo que vivimos hoy. El mundo que vivimos hoy te dice que el pecado es agradable, que tú consideres, o sea, tú considéralo. Allá te quieren prohibir, pero aquí tienes toda la libertad. Es al revés. Allá te están dando aquí te están dando una guía para que allá afuera seas libre, porque el pecado esclaviza. El Señor te invita, Satanás te obliga. Satanás engañó a Eva. Y a poco después de que le engañó, Eva pudo decir: me engañó Satanás, yo puedo volver al huerto. Satanás obligó a que viviéramos fuera del huerto. Y aquí andamos todavía. El pecado nos hace seres despreciables. Ay, dicen: Arturo está enojado hoy. No, tú deberías de estar igual con el pecado. Tú deberías de estar consciente y decir: el pecado no me lo topo ni de chiste en mi vida. Ahí andamos corriéndole al vecino, al amigo, a la comadre, la que ay, ahí viene y es bien pesada. Hoy ahorita va a durar 3 horas contándome cómo fue a París. Ay. Y el pecado pasa de nuestra casa cerca y queremos ir tras de él. Vemos a la gente haciendo las cosas que hace el pecado y en realidad eso estará mal, en realidad eso no le agrada a Dios.
Déjame darte una perspectiva bíblica del pecado. Isaías 64:6. Todo esto que hemos estado hablando es una perspectiva bíblica del pecado, pero ve cómo lo presenta Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Se oye feo el trapo de inmundicia. Principalmente se referían al trapo que utilizaban las mujeres en el periodo menstrual. Pero imagínalo en un día de calor de Juárez, en un día de 40 grados ahí, esperándote a la puerta. Eso es el pecado en nuestras vidas. Así nos ve Dios. ¿Y te imaginas el dolor en el corazón de Dios de voltear y vernos revolcándonos en el pecado? Cuando Él nos creó para vivir libres delante de Él, para estar en su presencia. Así de terrible es. Y luego dice que somos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevan como el viento. ¿Cómo son las hojas de los árboles? Verdes, ¿verdad? Bonitas así. Allá tenemos nuestro arbolito bien bonito con hojas. El aire ya nos lo andaba desbaratando ayer el arbolito. Pusimos el aire ahí y empezó a succionar así todo el aire y se trajo las hojas de nuestro arbolito. Ayer tuvimos que reconstruirlo. Una hoja de un árbol está verde y tiene vida mientras está en la rama. Cuando cae de la rama, la hoja empieza a morir y el viento la lleva donde le da la gana. Esa es tu vida con el pecado. Satanás te va a llevar a donde a él le dé la gana, a más pecado, a más problemas, a más destrucción, y nunca vas a poder regresar a la rama. La hoja no regresa a la rama, o a poco el viento levanta la hoja y la trae otra vez a la rama y la pega y vuelve la hoja a reverdecer. No, una hoja nunca va a volver a reverdecer, se va a secar y va a morir. Esa es la vida del hombre cuando el hombre permanece en el pecado y lo empieza a considerar algo agradable. No pasa nada, todo el mundo lo hace, todos estamos ya acostumbrados, no es tan malo. Esas son frases de aceptación. Esas son frases que te empiezan a acercar al pecado. Lo importante es que nosotros tengamos la perspectiva correcta de lo que es el pecado, de cómo nos aleja más de Dios, para podernos hacer esas preguntas y decir, en realidad no es tan malo, en realidad esto no ofende a Dios, en realidad esto me separa de Dios. Eso es lo que tenemos que preguntarnos antes de tomar una decisión, antes de tomar un camino a seguir. Decir, ¿esto ofende a Dios? ¿Esto me separa de Dios? ¿Estaría en medio del evangelio si hago esto? ¿O me alejo del Señor? ¿Me alejo del evangelio con esto? Y tener bien claro que lo que Dios quiere es que regresemos. Es el único que puede hacer que la hoja vuelva a la rama y volverla a injertar en la rama y que la hoja vuelva a tener vida. Esa hoja somos tú y yo, que hemos sido esparcidos por la tierra donde está llena de pecado. Pero únicamente a través de Cristo podemos regresar, podemos volver y hacer que el pecado no tenga señorío en nuestra vida. Para nosotros los cristianos, y espero que todos, en realidad, sepamos que somos cristianos porque amamos más a Dios que al pecado, porque vivimos para Dios en lugar de para el pecado, porque a veces queremos ser cristianos porque estamos aquí, o creemos ser cristianos porque leemos la Escritura. Que en realidad sepamos, somos cristianos porque amo más que a Dios que cualquier pecado, porque amo más a Dios que mis propios deleites, porque amo más a Dios que a mí mismo. A toda la gente le pareció el mensaje de Jesús, le pareció revolucionario,
Cuando les dijo, el que ama más a padre y madre que a mí, no está conmigo, no tiene salvación. Dices, ¿cómo? Así es. Yo no me ofendo si mis hijos me dicen que aman es más, yo no me ofendo tampoco si mis hijos me llegan a decir que aman más a otra persona que a mí. A mí me aman como papá y estoy feliz con eso. No soy su amigo, no soy su compa, soy su papá, que es mucho más allá que cualquier otra cosa. Pero si me llegaran a decir, papá, amo más a Dios que a ti, sería mi mayor alegría. Mi mayor alegría, y yo se los he dicho a mis hijos, yo les voy a fallar y les he fallado, pero Dios nunca te va a fallar. Dios siempre va a estar ahí. Dios es rico en misericordia y proveyó la solución para el pecado. Y la única solución para el pecado es Jesús. Todos los sacrificios y todo lo que se hizo desde los sacerdotes hasta Jesús era nada más para contener la ira de Dios, era nada más para cubrir el pecado, pero ni uno de esos sacrificios quitó el pecado. El único que quita el pecado es Jesús. Primera de Juan 3:5. Primera carta de Juan, o primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, y sabéis que Él, refiriéndose a Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay otra manera, es solo por medio de Jesús, y Jesús pudo quitar el pecado de nosotros, porque Él no tenía pecado. Dice la Escritura, el justo fue hecho pecado por nosotros, por el injusto. ¿Para qué? Para poder quitar nuestros pecados. Y les voy a leer una porción de Efesios, no la busque. Deme oportunidad de leerla y que ponga toda su atención en lo que yo le voy a leer. Es Efesios 2. Si quiere anotarlo, es Efesios 2. Vamos a leer el 1 y luego vamos a leer del 4 al 7. Y dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mientras estamos en el pecado, estamos muertos, estamos en delito, estamos sin vida. Pero luego, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La vida en Cristo es libertad del pecado. Jesús en Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y nuestra mente no alcanza a entender esa vida plena y abundante en Cristo porque nomás hemos vivido la vida en el pecado. Pero el día que lleguemos delante de Él y conozcamos la vida plena, vamos a saber que ahorita es un adelanto, ahorita es una visión de la promesa. Cuando tú decides decirle no al pecado, permanecer en Cristo y seguirlo a Él, tu vida cambia. Tu vida cambia completamente. Y los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo lo sabemos. Yo se le he dicho a mi esposa, si yo no hubiera recibido a Cristo, ella estaba divorciada de mí. Si yo no hubiera recibido a Cristo, no nomás estaba divorciada. Como sé que mi esposa es bien compasiva, me estaría llevando golosinas y cosas al cerezo. Estaría en alguna cárcel, hubiera hecho una tontería, hubiera hecho una cosa, aunque usted no lo crea, yo en mi adolescencia yo quería ser policía judicial. Ahora le hago así porque digo, qué ocurrencias. Pero era la imagen de conseguir todo lo que se podía conseguir en este mundo. Y yo de adolescente era lo que quería. Conseguir y probar y hacer todo lo que se ofrecía en este mundo porque me parecía atractivo.
Y hoy sé que no es atractivo, es la perdición. Solo a través de Cristo y solo por Cristo puede ser quitado el pecado de nuestra vida y podemos ser libres. Por eso te quería hablar del pecado. No juegues con el pecado. No juegues con hacerle el bueno delante de Dios. Cuando le queremos hacer el bueno delante de Dios, acuérdate de Isaías, somos como trapo de inmundicia, tratando de que nuestra propia justicia cubra nuestros pecados. No. Sé uno con Cristo y vive de la mano de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios. Señor, gracias, Padre, que por medio de Cristo Jesús, ahora nosotros podemos ser libres del pecado, Padre. Ahora nosotros podemos, Señor, tener esperanza a no estar separados de ti, Señor. A un día regresar delante de tu presencia, Señor. A un día estar delante del trono, esperando escuchar nuestro nombre, esperando a ser llamados, Señor. Sabemos que hemos de ser juzgados por nuestras obras, Señor, pero estaremos ahí, justificados por Cristo, Dios. Justificados por Cristo para entrar delante de tu presencia, Dios. Y entonces ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, ya no para vida eterna, sino para nuestra propia vida, que tú vas a juzgar nuestras obras, Padre. Pero, Señor, gracias por Jesús. Señor, no queremos ser tibios, Padre, no queremos ser, Señor, limitados delante de Jesús. Queremos tener vida plena y abundante en Cristo Jesús. Y por eso, Señor, queremos confirmarte, Señor, que somos tuyos, que entregamos nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro espíritu a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, para que seas tú nuestro Señor. Para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Dios. Para que se haga tu voluntad y no la mía. Para poder tener salvación y vida eterna. Padre, te pido, bendigas a cada uno de los que están aquí. Señor, que sean cristianos fuertes, Dios. Que sean cristianos, Padre, que saben decidir. Que saben caminar, Señor. Que saben ser testimonio. Que saben, Padre Santo, Dios, lo importante que es permanecer en Cristo y no desviarse del camino, Padre. Fortalécelos, bendícelos y que tu mano les acompañe, Padre. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén.